Bueno, vamos a continuar hoy con nuestro estudio de Romanos y abrimos nuestra Biblia en Romanos capítulo 7, que vamos por el capítulo 7, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vale. Capítulo 7 de Romanos. Este capítulo es súper intenso en el contenido doctrinal que tiene y seguramente que nos vamos a ver identificados 100%, al igual que Pablo se veía identificado en este capítulo porque vemos a un Pablo que desnuda su corazón, que expresa a la máxima expresión digamos, su naturaleza humana y su naturaleza que quiere servir al Señor, pero por otro lado están sus miembros, está su cuerpo, está su carne que quiere hacer todo lo contrario, y es el capítulo 7 de Romanos. Comienza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. En este apartado que vamos a comenzar a leer, el apóstol hace una analogía entre el matrimonio y la ley. Y comienza, lo primero que tenemos que ser conscientes es que comienza dirigiéndose a personas que conocen la ley. Aquí está diciendo, por lo menos en la Reina Valera, pone entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley. Y comienza dirigiéndose a estas personas. Simplemente lo que dice el versículo 1 es que mientras el hombre vive, el hombre es el género humano, ¿no? Hombre y mujer, mientras estemos vivos, aquellos que conocen la ley, aquellos que han entendido de qué va la ley, aquellos que han escuchado los mandamientos de la ley y saben que tienen que regirse por los mandamientos de la ley, mientras estén vivos, la ley se enseñorea de ellos. Es decir, que rigen la vida de las personas mientras vivan, ¿no? Aquí yo creo que es conveniente hacer un paréntesis porque existe una interpretación en algunos círculos cristianos, ¿no? O en algunos círculos religiosos, para no poner cristianos, porque no todos son cristianos, que interpreta esta palabra ley no como la ley de Dios, como la ley de Moisés, como los 10 mandamientos, junto con otras leyes que el Señor posteriormente da. Recuerdan que la ley no es solamente los 10 mandamientos, ¿no? Ni tampoco, o sea, nosotros los tipificamos como 10 porque los contabilizamos y habían 10, y eso es lo que escribió Dios sobre la tabla, que después Moisés, en un arrebato un poco de colérico, ¿no? Y los rompió. O sea, yo siempre voy a pensar, o sea, yo tengo en las manos una tabla que escribió Dios con su dedo y yo vengo y la rompo, es impresionante. Pero eso son, es lo que ocurrió, lo que nos cuenta la palabra, y dice la palabra que después Moisés le da, Dios le da a Moisés otra vez las tablas y le da otras leyes, ¿no? Esta vez sí le dice a Moisés, escribe que estas son las leyes como complementarias y todo eso. Y todo esto forma parte de un gran conglomerado que el apóstol Pablo llama ley, pero como dentro de esta misma epístola hay otros elementos que el apóstol Pablo también llama a ley, muchas personas dicen convenientemente que en algunos lugares donde el apóstol Pablo dice ley, no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino que se está refiriendo, por ejemplo, a la ley del pecado, ¿no? A ese sistema digamos, de valores o de elementos que nos mueven a nosotros por nuestras pasiones carnales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en otros pasajes incluso habla pues acerca de la ley, de la gracia y todo eso. Y entonces no siempre, a lo que voy es que no siempre cuando el apóstol Pablo dice ley, entre paréntesis dice, aquí me refiero a la ley de Moisés y tal. Entonces hay personas que tienden a coger esa palabra ley y decir, no, aquí no está hablando de la ley de Moisés, aquí está hablando de la ley del pecado, lo que nos mueve a nosotros en nuestra naturaleza carnal a hacer cosas que no agradan a Dios, ¿no? Entonces, aquí hay que, yo creo que hay que verlo con lupa y hay que ver cuando el apóstol Pablo dice ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Nosotros creemos, y yo creo que cuando el apóstol Pablo habla de la ley, por lo menos aquí, y hace la comparación entre el matrimonio y la ley, está hablando de la ley de Moisés, de la ley escrita, de la ley por la cual se regían las personas que conocían la ley, ¿no? Y en este caso, pues eran
los hebreos, ¿no? A quienes fue entregada la ley. Obviamente, ya para este punto, muchas otras personas conocían la ley, porque no solamente habían hebreos, también habían prosélitos, habían personas que habían escuchado la ley y habían personas que no eran hebreos, que no eran judíos, que habían escuchado también la ley de Moisés, porque pues el evangelio de alguna manera se estaba extendiendo y con la extensión del evangelio habían otras personas, los famosos judaizantes que vemos en la palabra, que también estaban dando a conocer y diciendo, bueno, si nosotros vamos a creer en un evangelio de un hombre que sale de los judíos y que sale de Dios, que Dios fue el que dio los 10 mandamientos, pues vais a tener que también conocer las leyes y todo. Y de alguna manera, pues las leyes de Moisés estaban extendiéndose también. Y probablemente es que el apóstol Pablo dice, pues hablo con los que conocen la ley, ¿no? Que quizás haciéndose un poquito, no metiendo dentro del paquete solamente al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo judío, sino también metiendo a aquellas personas que ya habían conocido la ley de Moisés y que estaban dentro de esos parámetros que también arropaba pues el evangelio, porque recordemos que Jesús no fue que vino a abolir la ley, a decir, pues ya se acabó, no, los 10 mandamientos ya se acabaron, ahora mando yo, ¿no? Y en este capítulo el apóstol explica bastante bien de qué va todo este tema de la ley. Y el apóstol Pablo hace una analogía, pone un ejemplo acerca del matrimonio y de la ley, ¿no? Y yo puse, por ejemplo, aquí en el capítulo 6 que leímos la vez pasada, dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Concupiscencias son malos deseos, cosas que vienen de adentro y que nos llevan a hacer las cosas malas. Ni tampoco, versículo 13 del capítulo 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros, manos, pie, pierna, ojos, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese último versículo, hay muchas personas que dicen, ojo, el apóstol Pablo está diciendo que el pecado no se enseñoree de vosotros. No presentéis vuestros miembros para hacer lo malo, sino para hacer las cosas de justicia, porque ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Y no, yo creo firmemente que aquí está hablando, porque si nosotros leemos un poquito más atrás, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo casi todo el tiempo está hablando acerca de la ley de Moisés, y está diciendo, si se recuerdan bien, hey, acuérdense que la ley cuando vino hizo sobreabundar el pecado. ¿Por qué? Porque la ley trajo pecado, no, porque en realidad la ley evidenció el pecado. Esto lo va a seguir desarrollando en este capítulo 7. Entonces, cuando dice que no estamos bajo la ley, quiere decir que no estamos ya bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, ¿no? Y hay gente que dice, pues, lo contrario. Esto es digno de que lo leamos en casa y que lo releamos y que lo analicemos, porque yo creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Y si surgen dudas, pues lo comentamos y lo hablamos, ¿no? Básicamente, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, bueno, mientras el hombre vive, la ley está sobre el hombre, se enseñorea del hombre, pero al morir, ese contrato que él adquiere, por decirlo de alguna manera, se rompe, ¿no? O sea, la ley dice, por ejemplo, no, la ley dice, por ejemplo, no codiciarás. Entonces, si el hombre se muere, ¿por qué va a codiciar un muerto? No, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ya que cuando la persona se muere, ya ese contrato pues se rompe, ya la ley no se enseñorea de la persona. Y a continuación pone un ejemplo de la vida diaria que yo creo que cualquier persona puede entender. La analogía es con el matrimonio. Dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, ¿no? Cuando dice por la ley, yo lo interpreto como todas aquellas, digamos, estatutos legales, ¿no? Que unen la mujer
al hombre, ¿no? Ya en este caso, pues habían dentro de la misma ley, pues habían leyes que regían el matrimonio, ¿no? Y esas leyes, pues decían, pues un poquito como las que tenemos hoy en día, ¿no? Que cuando una mujer, y también aplica al hombre, obviamente, cuando una mujer está casada, pues la mujer le debe fidelidad al hombre y viceversa, ¿no? Y en este caso, pues, vendría a ser más o menos lo mismo. Mientras el hombre vive, mientras el marido vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, dice el versículo 2. Y el versículo 3 dice, así que si en vida el marido si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hay mucha gente que se ha empeñado en dar un poquito de interpretación y decir, pues bueno, aquí la mujer adúltera se refiere a la iglesia y tal, qué sé yo. Yo creo que simplemente el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo sencillo para decir, mira, mientras el marido esté vivo, pues la mujer se debe al marido. Si sale del matrimonio y se va con otro hombre, pues ella es adúltera, porque está violando esa ley. Pero cuando el marido muere, ya ese contrato se rompe, ya no tiene por qué estar, digamos, atada, entre comillas, pues a esa ley que dice que tiene que deberse al marido solamente. Si la mujer se va, pues ya con otro hombre, mientras el hombre está casado, la ley tipifica a esta mujer pues como adúltera, ¿no? Pero si el marido muere, la mujer ya es libre de juntarse con otro hombre, siempre y cuando nadie, nadie le diga nada, ¿no? Y siempre y cuando la policía no le encuentre los restos de estricnina ahí en el café o de arsénico. Pues ahí, o sea, es lo que yo creí. Mm. Por ejemplo, ahí dice muy claro que si el hombre muere. Exacto. O sea, no hay otra manera. Sí, pero aquí no está hablando ni del divorcio, ni de... No habla del divorcio, ni... pero sí habla de la mujer. Sí. Entonces, eso a mí siempre me ha confundido toda la vida. De que dice, si el hombre muere, o sea, que es muy específico en que es la muerte del hombre lo que adquiriera la mujer. Sí. No es el divorcio, ni es el que se vaya con otro hombre. Sí. Entonces, dice, es más adelante dice que la mujer está sujeta a la mujer mientras esté libre. Claro. ¿Verdad? O sea, que si aunque uno se divorcia, está unido a este hombre porque él está vivo. Sí. Entonces, es así como, por ejemplo, si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, es adulto. Sí, es lo que dice la palabra. Sin embargo, yo a lo que voy es que este es un ejemplo que el apóstol pone para hablar acerca de la muerte y de la rotura de ese contrato. Aquí no está hablando solamente del divorcio ni del matrimonio. Sí, pero es como que aclarar para los que puedan tener confusión en cuanto a eso, que tiene que morirse el hombre para... Claro, pero como el apóstol Pablo aquí está poniendo un ejemplo de una situación en particular. En primer lugar, no está tocando todos los puntos acerca del matrimonio, ni todas las leyes que hablan acerca del matrimonio, ni todo. Ahí por ejemplo, habían cartas de divorcio que tenían cierta validez, con el caso del adulterio y eso, cuando había algún problema así o tal, de hecho, a José le pasó. José, la mujer, pues en principio, a José, la mujer se había preñado de otro, ¿no? Entonces, era así, y él tenía toda la legalidad de darle carta de divorcio y tal. Por eso es que el hombre se fue secretamente, porque era justo para que la gente pensara, bueno, fue el José el hombre el sinvergüenza y se escapó y tal, qué sé yo, y María no fuese difamada. A lo que voy es que hay muchísimos otros elementos que están dentro del tema del divorcio, de la separación y del adulterio, que no es el punto el punto del apóstol Pablo es simplemente, hay una mujer y mientras el hombre esté vivo, la mujer, si se sale de ese ámbito del matrimonio, pues es adúltera, es lo que dice la ley. De la misma manera, ahí sigue diciendo y cómo enlaza este ejemplo a lo de la analogía de la ley. Versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Ahí habla otra vez de la muerte a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, mediante el cuerpo de Cristo, esto es, mediante la fe puesta en la muerte y en la resurrección de Jesús. Aquí yo no creo que se esté refiriendo al cuerpo de Cristo como iglesia, como cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de la muerte, de poner la fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. Nosotros no morimos por pertenecer a un grupo, nosotros morimos por poner la fe en muerte al pecado, ¿no? Por poner la fe en la muerte y en la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el apóstol Pablo hace una analogía entre el matrimonio y la ley. Esa muerte de identificarnos, como leíamos en el capítulo 6, en nosotros, con Jesús, esa muerte produce la ruptura de ese contrato, entre comillas, entre nosotros y la ley, de la misma manera que si el hombre se muere dentro del matrimonio, la mujer es libre de buscarse otro marido y no será llamada adúltera porque el hombre ya esté muerto. Pero aquí lo más importante, yo creo que lo más importante de todo es la finalidad específica para lo cual se produce una muerte para la ley, ¿no? O sea, nosotros morimos a la ley, quiere decir que ese contrato ya no nos une a la ley, pero con una finalidad específica, no para abolir la ley, no para cancelar la ley, no para decir los mandamientos y la ley de Dios, la ley de Dios pasó de moda, no, es con una finalidad específica y lo leemos en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que, ¿qué? Que llevemos fruto para Dios. No se rompe el contrato para hacer lo que nos da la gana con nuestra vida. El contrato con la ley se rompe para que nos casemos con otro, para que sea otro el Señor de nuestra vida, para que sea otro el que se enseñoree de nosotros. Y este es Jesús, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No para pertenecer a una iglesia, no para pertenecer a una organización, no para pertenecer a una denominación, no para pertenecer a un líder religioso, para pertenecer a Jesús. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, es decir, mientras nuestra naturaleza pecaminosa era la que guiaba nuestra vida, las pasiones pecaminosas eran por la ley, ojo con esto, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley porque hemos muerto poniendo la fe en Jesús. Ese contrato se ha roto, ya estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El versículo 5 es digno de mirarlo un poquito más con detenimiento, porque dice, mientras estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, mientras era la carne la que nos guiaba, mientras estábamos lejos de Jesús, nuestras pasiones pecaminosas que eran por la ley, esa frase puede prestarse a confusión, que eran por la ley, es decir, eso no quiere decir que nuestras pasiones pecaminosas venían por la ley o venían como adjuntas a la ley o venían gracias o provenían de la ley, ¿no? La nueva traducción viviente lo dice clarísimo, la nueva versión, esta traducción de las Escrituras, dice versículo 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Ojo, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado que antes decíamos, por poner un ejemplo de un pecado súper normalito que todo el mundo hace, es las famosas mentiras piadosas, ¿no? Antes, para salir, por ejemplo, airosos de una situación,
decíamos una mentira piadosa y nos sentíamos incluso hasta más santos y más buenos porque decíamos la mentira, ¿no? Y mira, con esta mentira que es piadosa, que yo sé que el Señor me perdona porque es una mentira santa, ¿no? Una mentira santa, una mentira piadosa, que yo sé que Dios me perdona, yo estoy ayudando a otra persona y ahorrándole a otra persona quizás un dolor, una incomodidad, o a mí, o a un familiar al cual yo quiero mucho y no quiero que pase por esa situación, ¿no? Hay una película que me encantó mucho, la recomiendo. Es una historia que pasó en la vida real. Era una señora que tenía tal pasión por la música, yo en los años 50 o 40 por ahí, tenía tal pasión por la música y tenía mucho dinero. Y como tenía mucho dinero, se podía permitir alquilar palacios y alquilar lugares, ¿no? Para cantar. Y ella se paraba allí, alquilaba la mejor orquesta y se ponía a cantar, pero cantaba tan mal, que todo el mundo se reía. Y la audiencia lo que hacía era reírse y burlarse, ¿no? Pero llegó un punto que la señora, como amaba tanto lo que hacía, la gente como que empezó a cogerle cariño, ¿no? Pero el marido la quería tanto que intentaba por todos los medios no hacer que los que venían a criticarla entraran a los conciertos. Por ejemplo, él le pagaba a las revistas de música para decir, wow, la señora se presentó y hubo una... Y fue espectacular, cantó precioso, ¿no? Y cuando se quería colar uno que realmente quería decir las cosas como son, pues él intentaba que no viniera y le pagaba, y le decía, por favor, ¿no? Y le pagaba al maestro de canto. Una vez contrató un pianista y cuando lo escuchó, ¿qué es esto, Dios mío? No. Pero al final la señora todos les cogen cariño, pero ¿qué es lo que hace el marido? Vivir toda la vida en una mentira, ¿no? Al final creo que pasa que la señora como que se da cuenta que se estaban riendo de ella y todo eso pues la llevó a una depresión y dicen parte de la historia que fue que murió por eso, pero es muy bonita la película, es con Meryl Streep que hace un buen papel y ha hecho unos chillitos ahí, y tal. Pero la cosa es esa, el marido la quería tanto que hacía todo eso y tú dices, wow, ¿cómo lo quiere el marido, no? Pero estaba viviendo realmente en una mentira, ¿no? Entonces, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero tú que estás en una situación y tú dices, wow, de esta situación, como mejor me puedo salir es con una mentira piadosa. Aquí encaja perfectamente, ¿no? Si yo digo esto y esto y esto, yo no voy a hacer sentir tan mal a esta persona. Y si yo digo esto y esto y esto, voy a quedar como un señor y todo el mundo va a quedar feliz y contento. O sea, encaja perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que ya conocemos la ley y sabemos que mentir es pecado, que mentir no agrada a Dios. Entonces, es un poquito lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. La ley lo que vino a hacer es como un desencadenante. La ley lo que vino a hacer es despertar esos malos deseos, porque antes cuando decíamos la mentira no nos enterábamos ni nosotros mismos, la decíamos y hasta nos sentíamos bien, pero ahora tenemos un problema. Conocemos la ley y nos estamos dando cuenta que aunque aparentemente es una cosa bonita, como en el caso de la mentira piadosa, sigue siendo mentira y sigue siendo pecado, ¿no? Y es lo que dice el apóstol Pablo aquí. La ley despertaba esos malos deseos. Alguien puso un ejemplo que es como al niño, que cuando le dices, no metas las manos en el tomacorriente, en el enchufe, ¿no? El niño es como el Terminator, como el T-800 que se lo ve así rojito. Papá realmente quiere decir, mete las manos en el enchufe, ¿no? Mete los dedos allí y no le pegues a tu hermana. Papá realmente quiere decir, pégale más fuerte a tu hermana, ¿no? Y es como que esa prohibición, de hecho, hay una máxima, ¿no? Un dicho muy famoso que es cuando algo está prohibido, se convierte incluso en más tentación, en un deseo fuerte, ¿no? Para la persona, ¿no? Porque tiene como...
Exacto, ¿verdad? Y pasamos por allí, ¿no? Porque es que tiene como ese elemento que llama la atención, ¿no? Y es eso, ¿no? Una vez que se prohíbe, se convierte en tentador. Y es un poco la idea del apóstol Pablo en este pasaje del capítulo 7, ¿no? Y es lo que dice también el capítulo 6 cuando leíamos que la ley hizo abundar el pecado. No, antes nosotros decíamos la mentira piadosa para seguir con el mismo ejemplo y no pasaba nada, nos sentíamos hasta mejor. Ahora que tenemos la ley que dice que mentir es pecado y no agrada a Dios, pues ahora se nos ha puesto como un pecado más allí que antes no conocíamos, que antes no sabíamos. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, la ley hizo abundar el pecado, porque hizo aparecer pecado de donde nosotros pensábamos que no había, porque lo vivíamos en otra dimensión, ¿no? En el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, porque habemos muerto poniendo la fe en Jesús. Por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, a la ley, ¿no? Ese contrato que nos unía a la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí se reafirma que hemos muerto para aquello a lo cual estábamos sujetos, a la ley. Y se recuerdan el ejemplo del matrimonio que el apóstol Pablo había puesto, ¿no? Y tiene el mismo significado o la misma conclusión que vimos antes. ¿Para qué hemos muerto a la ley? Lo dice a continuación el versículo. De modo que, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí se nos confirma que está hablando de la ley escrita, de la ley de Moisés. Yo creo que lo tenemos bastante claro aquí. Y se recuerdan el último ejemplo que vimos la vez pasada, donde decimos, bueno, por ejemplo, si yo estoy casado, ¿no? Y quiero agradar a mi esposa, lo puedo hacer de dos maneras, ¿no? Lo puedo hacer teóricamente, portándome bien, siendo fiel, no mirando a otras mujeres, ni llevando a otras mujeres a tomar café o llevándolas en el coche o qué sé yo, porque sé que la ley dice, porque sé que el sentido común y porque sé que todo eso dice que no hay que hacerlo. Entonces, pues lo hago porque es la teoría, ¿no? Y eso es lo que la ley va diciendo. Pero si yo me meto en el régimen del amor que yo le tengo a mi mujer y por el amor que yo le tengo a ella, estoy todo el tiempo con ella y estoy pendiente de ella, entonces ya las demás cosas que están todavía en teoría y que son buenas porque siguen siendo buenas, ¿no? Yo no me voy a ir con otra mujer porque no, solamente la voy a llevar o le voy a dar café o lo que sea. En teoría eso sigue siendo bueno, esa prohibición entre comillas, no, porque lo dice el sentido común, pero hay dos maneras de hacerlo, si es por la teoría, si es por lo que está escrito, si es por el sentido común o si es por lo que dice la gente o por lo normativo de la sociedad, o si yo por el amor que yo le tengo a mi mujer desecho a las demás mujeres, desecho a los demás pensamientos, pero ¿cuál es mi motivación? El amor que yo tengo por mi mujer. De la misma manera es lo que dice es lo que está diciendo el apóstol Pablo, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu. Hay una letra que ya no está escrita en unas tablas y que ya no está escrita en un papel, que está escrita en el corazón del hombre por el amor que nosotros le tenemos al Señor y no bajo el régimen viejo de la letra. La Nueva Traducción Viviente lo deja muy claro, dice, pero ahora fuimos libertados de la ley. Ya no estamos unidos a la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, no según, vamos a ver, ¿qué dice la primera ley? Bla, 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 bueno, sí, check, 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 ¿no? No según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, lo dice la Nueva Traducción Viviente, sino uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. En el Espíritu, ya entrar en la dimensión de vivir llenos del Espíritu Santo, de vivir para Dios en ese aspecto. Ya todas las cosas que estaban escritas están escritas en el corazón de la persona. Versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado?
lo dice aquí, ¿no? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Yo creo que en este versículo y en el anterior queda claro que se está hablando de la ley de Moisés, no, está hablando de no codiciarás, por ejemplo. Aquí el apóstol Pablo nos dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la ley es pecado? O sea, si la ley hace que yo peque, la ley entonces es pecado, porque la ley me está mostrando el pecado y no me está diciendo más nada, ¿no? Lo que me hace es como el desencadenante del pecado, ¿no? Si me está diciendo no metas los dedos en el enchufe, uy, más ganas me dan de meter los dedos en el enchufe. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley es la que tiene la culpa de eso, que el problema viene del lado de la ley. Y el apóstol dice, en ninguna manera, no se trata de eso. Cuando el apóstol Pablo dice que él no conoció el pecado, sino por la ley, no quiere decir que es la ley la que trajo el pecado, sino que la ley se lo mostró, se lo hizo evidente. Mas el pecado, versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué quiere decir esto? El pecado, aprovechándose de el mandamiento, aprovechándose de no metas los dedos en el enchufe. Ah, mira, ya le han puesto plastiquito para que los niños no metan los dedos en el enchufe. Aprovechándose de eso, tomando ocasión, tomando como punto de partida el mandamiento, produjo en mí, dice el apóstol Pablo, toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no hubiese ley, no hubiese codicia, porque no estuviese escrito que no hay que codiciar es pecado. Y yo, dice el apóstol Pablo, sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vino el mandamiento, me dijo que la codicia era pecado, yo me di cuenta que era codicioso, pues muerto, ¿no? ¿Y cómo salgo yo de este bucle, no? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque no codiciar es un mandamiento que es para vida, ¿no? Si Dios te dice, no codicias porque es malo codiciar, es que es un mandamiento que trae bendición si lo obedeces. Pero el apóstol Pablo dice, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque me di cuenta que soy codicioso, ¿vale? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, otra vez el pecado, tomando como punto de partida, tomando como desencadenante el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí el apóstol Pablo es muy gráfico y muy tajante, muy contundente, ¿no? Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, es bueno y es justo. El pecado, aprovechándose del mandamiento, usándolo como detonante, como desencadenante, como punto de partida, el mandamiento, la ley escrita, produjo en mí la codicia. No quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo que era codicioso, que seguramente había codicia en su corazón porque era un ser humano, ¿no? Es solo un ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo. Y dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, sigue con la misma idea, ¿no? A mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Estamos leyendo lo mismo de antes. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vemos aquí que el apóstol Pablo no está diciendo que la ley es mala, todo lo contrario, está diciendo que la ley es santa, es justa y es buena. Pero esa ley santa, justa y buena que se supone que trae vida, y a todos nos trae vida, a él le trajo que la muerte, lo está diciendo aquí. Y la ley dice, no codicies. Bien, vale, lo dice la ley, no codicies. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se nos va la codicia así? Hace unas semanas, un chico, un hombre, me pegó un golpe con el coche, ¿no? Íbamos en una rotonda, era la rotonda una rotonda grande de Valencia y la de Aragón. Y yo estoy ya con el semáforo parándome y me pasa uno por la izquierda, por la derecha, perdón, ¡pah! Y me da un golpe. Y yo, ¿qué pasa? ¿No? Yo estaba casi parado, ¿no? Y yo me bajo del coche y le digo, ¿qué ha pasado, hombre? Yo iba por mi carril, yo creo que la culpa es tuya, me dice el otro. Y yo también voy por mi carril, una rotonda que no tiene ni carriles pintados. Vale, de hecho, los dos nos quedamos mirando así como, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? ¿No? Todos los demás, el semáforo se puso en verde y todos se fueron. Y nosotros, y claro,
yo me quedo así, no sé qué hacer ni qué decir. Y él se sube en el coche, mira así un poco, se sube en el coche y se va. Yo pensaba que él se iba a quitarse de la rotonda, porque estábamos en plena rotonda de Aragón, ¿no? Y se iba a parar allí, y yo me iba a parar detrás y íbamos a hablar, ¿no? Y hacer un parte amistoso, qué sé yo, y hablarlo, qué sé yo. No sé, claro, y al final íbamos a decir, no, fui yo, no, no, es tú, no, soy yo, es tú. Pero bueno, algo hablaríamos. Yo veo que el hombre se va, ¿no? Entonces, claro, le tomo la placa y la grabo en el móvil y tal, pero yo me voy súper molesto y cabreado y calentito, ¿no? Entonces, yo me imaginaba, pensaba en esto cuando escribía esto. Entonces, imagínate que yo voy súper cabreado ahí en el coche y aparece una de esas señales luminosas de la DGT donde dice prohibido, prohibido enfadarse. Wow, el hecho de que yo vea la señal quiere decir que me voy a poner contento, buenas a primeras. Bueno, ya, desechemos todo y vamos a ponernos contentos. No, no lo voy a poder evitar. Está en mi naturaleza por lo que me pasó y por lo que me ocurrió, que voy a seguir enfadado, aunque tenga un mensaje que diga allí, prohibido enfadarse. Pues de esto es más o menos lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, ¿no? Como está prohibido ir enfadado, pues me pongo contento. No funciona así. No funciona, ¿no? De la misma manera, como hay un mandamiento que lo prohíbe, pues no podemos decir, pues no codicio y ya está, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice que le trae muerte, porque se está dando cuenta que él es codicioso, que hay un mandamiento que dice no codicie, pero que él no es capaz en su ley carnal de cambiar esa naturaleza que él tiene. No codiciar está bien, ¿no? Es un mandamiento santo, es un mandamiento bueno, es un mandamiento justo, pero la codicia está tan arraigada en nuestra naturaleza que nos es imposible deshacernos de ella por nuestras propias fuerzas y nuestras propias métodos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mandamiento? Pues se convierte en una sentencia de muerte. Si te dice, tú no hagas esto, pero nosotros no somos capaces de liberarnos de eso que hacemos, es muerte para nosotros, no nos está dando una salida. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 13, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, ¿cómo es posible que algo que es bueno, que es de la ley de Dios, que fue escrita con el dedo de Dios y que está firmada por el Señor, por Dios, por Jehová de los ejércitos, va a traerme muerte a mí? Desde luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Lo que es bueno es simplemente un instrumento para que el pecado se mostrase. Al final, lo que me mata sigue siendo lo mismo de siempre, el pecado que mora en nosotros, ¿no? A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos, versículo 14, que la ley es espiritual. La ley está en un nivel espiritual, pero ¿yo qué soy? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol lo aclara, dice que no es que lo bueno vino a ser muerte para él. El problema no está en la ley. El problema, la ley solamente evidencia lo que es pecado. Y al fin y al cabo lo que mata es el pecado, ¿no? Dice la palabra que la paga del pecado, lo leímos la vez pasada, la paga del pecado, el salario del pecado es la muerte. ¿Vale? Y versículo 16, y sigue el apóstol Pablo con su dilema. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que la ley es buena porque básicamente lo que me está diciendo que es bueno, yo no soy capaz de hacerlo porque mi naturaleza es contraria a lo que la ley me está diciendo. Entonces estoy aprobando que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, en mi ser, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado
que mora en mí. El versículo 17 pareciera ser una super excusa de Pablo, que dice, bueno, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ah, es culpa del pecado, ¿no? Es culpa del diablo, ¿no? O sea, como cuando Adán le dijo, ¿y por qué comiste? Eva, tú no me hubieses dado a Eva, no hubieses pasado este berenjenal. Eva, la mujer que me diste, la mujer que tú me dices, ¿no? Pareciera ser como una excusa de lo que está pasando, pero no es así. El apóstol dice que no es él ya razonando en su razonamiento, porque ella sabe que él tiene un nivel donde él entiende la ley, donde él entiende que la ley le está diciendo una cosa, pero hay algo de lo que no se puede desarraigar y que está muy unido a él, que es su naturaleza pecaminosa. Él dice, aunque yo en mi razonamiento, yo en pleno uso de mis facultades, entiendo que lo que yo que quiero hacer lo bueno y que dispongo a hacer lo bueno, hay algo que está tan ligado a mí, tan arraigado a mí, que es mi naturaleza pecaminosa, que hace que aunque yo quiera hacer lo bueno, no lo haga. Entonces no soy yo, porque yo tengo pleno uso y plena conciencia de que no lo quiero hacer, pero hay algo que está tan ligado a mí, que es mi naturaleza, que hace que lo que yo quiera hacer no lo haga, sino que haga todo lo contrario de lo que yo quiero hacer, ¿no? Es una fuerza que me tira para el otro lado, la naturaleza carnal. Y estos últimos versículos del capítulo 7, para concluir, refuerzan esta idea. Así que, queriendo yo hacer el bien, ¿no? O sea, yo tengo ya la teoría de lo que es el bien y lo quiero hacer, ¿no? Hallo esta ley. ¿Se recuerdan que hablamos acerca de lo de la ley, del pecado, de la ley escrita? Aquí el apóstol Pablo introduce, por ejemplo, la ley del pecado que está en mí, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener cuidado cuando leemos la ley. Hallo esta ley, que el mal está en mí, o sea, que lo llevo dentro, el mal, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios me gusta, amo todo lo que dice la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi muerte, de mi mente, que va en contra de lo que yo en la teoría sé que Dios quiere que yo haga. Y mis miembros, mis manos, mis pies, todos me tiran en una dirección contraria, ¿no? Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí el apóstol Pablo revienta y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí el apóstol Pablo le da gracias al Señor y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, porque quiero hacerlo. En la teoría, en mi mente, yo quiero hacerlo, yo quiero agradar a Dios. Sé que es bueno, sé que Él me ama, sé que es mi Padre, sé que quiere lo mejor para mí, sé que los mandamientos son buenos, son santos y son puros. Y con ello yo quiero servir a Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Y aquí concluye el capítulo 7, y si la carta a los romanos terminara con el capítulo 7, sería trágico para nosotros como creyentes, pero qué maravilloso que está el capítulo 8, donde el apóstol Pablo, lo veremos la semana siguiente, donde el apóstol Pablo dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, otra historia es. Y empieza diciendo, ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Precioso, maravilloso. Gracias al Señor que no se quedó en el versículo, en el capítulo 7, sino que tenemos un capítulo 8 donde el apóstol Pablo nos sigue explicando lo que es vivir en el Espíritu y cómo viviendo en el Espíritu podemos hacer lo que nosotros en nuestra teoría, en nuestra mente y en nuestra carne, que siempre va a tirar a lo suyo, no lo podríamos lograr. Es a través del Espíritu y a través de la fe en la obra de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu palabra.